La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es uno de los símbolos culturales más reconocidos de nuestra comunidad, tanto en España como a nivel internacional. Nació hace 31 años por iniciativa de la Junta de Castilla y León. Su primer concierto se celebró en el Teatro Carrión de Valladolid y desde entonces pues han actuado en multitud de ciudades en España y también en países como Alemania, la India o incluso en Estados Unidos. Nos encontramos en el Centro Cultural Miguel Delibes, sede de la OSCIL, donde trabajan a diario. Estamos en la sala de cámara con su gerente, con Jesús Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, 31 años ya de vida. Yo no sé si en todo este tiempo la orquesta ha conseguido ser profeta en su tierra o es más reconocida fuera que dentro. Bueno, yo creo que en Castilla y León sí que es uno de los buques insignias culturales que tenemos y eso se ve desde luego con los programas, por ejemplo, de proximidad que tenemos, que vienen, la gente realmente viene desde bastante lejos y le damos la oportunidad de coger estos autobuses gratuitos y los descuentos, pero la verdad es que la gente responde. Este año tenemos casi, creo que 900 abonos de este público de proximidad, además del público fiel de Valladolid, pues yo creo que los castellanos y leoneses sí que se sienten muy orgullosos de su orquesta. Es verdad que a nivel nacional pues está muy consolidada pues, como una de las mejores, todo el mundo lo sabe, ¿no? En cualquier punto de España, alguien que esté en el mundillo de la música, se sabe que es una de las orquestas buenas, ¿no? Y entonces eso sí que está muy consolidado. Después a nivel internacional sí que se han ido haciendo cosas, hay todavía que consolidar un poquito más el proyecto. Es verdad que las orquestas españolas son muy jóvenes, 30 años, comparado con orquestas de otros sitios. La mayoría de las orquestas españolas tienen eso, 30 años, excepto unas cuantas. Y entonces pues no ha dado tiempo a construir el perfil de una forma tan fuerte. Entonces es una de las cosas que queremos hacer ahora con esta nueva etapa. Desde un punto de vista del reconocimiento y del conocimiento también. Hablamos desde un punto de vista del conocimiento de la comunidad. Entiendo que el programa Plazas Sinfónicas, que les ha permitido a la OSCIL estar en casi todas las plazas importantes de las capitales y de municipios de Castilla y León, ha sido un antes y un después también, ¿no? Sí, las plazas sinfónicas bueno, comenzaron por el 25 aniversario de la orquesta y bueno, resultó tan exitoso que se ha ido repitiendo. Es un programa extremadamente complicado de poner porque son muchos desplazamientos, unos montajes de escenarios tremendos, colaboración con los ayuntamientos y después, por ejemplo, el año pasado fue muy problemático por las olas de calor que tuvimos, ¿no? Que fue tremendo, claro, los instrumentos de los músicos se pueden romper incluso, ¿no? por esas temperaturas y la verdad es que siempre nos da muchos quebraderos de cabeza que se nos olvidan completamente luego cuando vemos a la gente tan contenta y que vemos que realmente nos acercamos a la sociedad y que al final lo hacemos todo por ellos, ¿no? Y entonces pues quizá hay gente que no se acerca a un auditorio pues simplemente porque no tiene esa experiencia previa y entonces no tiene esa costumbre, pero al acercarnos a las propias plazas, al corazón de las ciudades, pues sí que es mucho más abierto y entonces quizá podemos hacer descubrir algo que no sabían que era tan bonito y entonces pues por eso creo que es tan importante. ¿Sí? Jesús, muy poca gente sabe que muy pocas orquestas sinfónicas tienen una sede como esta, como el Centro Cultural Miguel Delibes. En alguna entrevista te he escuchado decir que incluso Londres, que es digamos, el epicentro cultural, el epicentro de la música, no tiene una gran sede como tiene Castilla y León, ¿no? Exactamente. Yo antes trabajaba en Londres, vivía allí y efectivamente todas estas orquestas míticas como la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Londres, la Royal Philharmonic, tocan en salas bastante peores que el Delibes. O sea, porque allí no hay una sala tan buena como esta. O sea, realmente es espectacular lo que tenemos aquí y yo creo que nos podemos sentir orgullosísimos. Y además, a esto se une que el Centro Cultural Miguel Delibes ha sido el vacunódromo durante mucho tiempo en Valladolid. Eso me imagino que ha acercado a mucha gente a este lugar que lo desconocía. ¿Cree que va a haber un mayor acercamiento, ya no solo a los OSCIL, sino al mundo cultural en todo lo que se hace en este lugar? La verdad es que como edificio público es muy importante que se sienta que tiene sus puertas abiertas y que realmente de todos. Y entonces, pues el hecho de que acudiese tanta gente de forma masiva, bueno, por las circunstancias que eran, el vacunódromo y obviamente dentro del contexto de la pandemia, que para nadie fue agradable, pero el hecho de poder acoger a todo el mundo y que todo el mundo sienta como que esto es suyo y además del orgullo que le puede dar que es algo tan bueno, la accesibilidad yo creo que es muy importante y de hecho eso se reflejó. Bueno, era una época muy extraña en la que hacíamos más conciertos porque el aforo era restringido y demás, y es verdad que
que, por ejemplo, se hacían abonos de 6 conciertos, solo de septiembre a diciembre, pero, por ejemplo, las cifras de abonos totales, porque tenemos muchos abonos, tenemos de bienvenida en el que se da una charla, estos de proximidad en el que vienen los autobuses, otros temáticos, etcétera, pero en realidad el número de abonos que hubo completos ahí nunca se había igualado, o sea que realmente fue el número de abonos completos más amplio de la historia de la orquesta, cuando esto era vacunódromo, claro, porque la gente se acercaba y les daba esa curiosidad y esa tendencia sigue subiendo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está siendo ahora mismo, cómo está yendo el número de abonos, la presencia física, la vuelta otra vez a los conciertos de la Hostil? Pues la verdad es que nosotros estábamos con unas previsiones, pues bueno, un poco pesimistas, porque la tendencia general es que la gente compra más entradas sueltas que abonos. Porque es todo tan incierto entre la guerra, los precios de todo, todo el tema sanitario, pues la gente nos anima a comprometerse a algo a largo plazo. Y entonces pensábamos que íbamos a bajar bastante y obviamente no son las cifras prepandémicas, pero hemos tenido la muy agradable sorpresa de que hemos crecido más de un 30% desde el último abono. O sea, no nos lo esperábamos, pero es que realmente yo creo que todo el mundo siente que es una época muy bonita de la orquesta, como que están pasando muchas cosas, que la programación está tomando un cuerpo pues de una excelencia tremenda, que tenemos un director titular pues de un nivel que jamás había tenido la orquesta en 30 años, un peso tan gordo, tan consolidado, y además de eso, bueno, los 2 directores asociados que bueno, me hablan orquestas internacionales, no sé, la Filarmónica de la BBC, por ejemplo, me dice, pero es que no sabemos cómo habéis podido conseguir un equipo así, porque es que nosotros siendo quien somos ni siquiera podemos, ¿no? Qué interesante, sí. Y entonces, pues yo creo que el público eso lo siente, que estamos viviendo una época como dorada de la orquesta, y por eso está esa sed, a pesar de todos los retos y toda la incertidumbre y demás, pues seguimos creciendo a un ritmo que nosotros ni siquiera nos esperábamos, o sea que son noticias preciosas y vamos, que desde luego como seña de identidad de la cultura de Castilla y León, yo creo que todo el mundo puede sentirse orgullosísimo, ¿no? Desde luego que la expectación que acarrea el nuevo director de la orquesta, titular en este caso, Thierry Fischer, es tremenda, ¿no? Yo no sé qué crees que va a aportar, cómo ha sido esa designación también, porque creo que los músicos querían participar también en ese nombramiento, y sobre todo lo que decías tú antes, es un director consolidado, quizás hasta ahora había habido bueno, pues directores más jóvenes que bueno, aportaban, pero seguramente Fischer va a ser un antes y un después, ¿no? También en lo que a la historia de los directores titulares se refiere de la Hostil. Desde luego, bueno, clarificar también que hemos tenido músicos muy buenos, ¿no? Los 4 otros directores pues tenían también unas cualidades innegables. Lo que pasa es que es la referencia específica pues, de haber sido titular de grandes orquestas internacionales lo que es nuevo para esto. Y lo bonito de esto es que él ya viene con una experiencia que viene a aportar algo a la orquesta. Ya los experimentos los ha hecho, todos los que tenía que hacer, y entonces él ya ha desarrollado muchas estrategias como para conseguir que si la orquesta la coge a un punto, pues que la lleve a un punto completamente mayor. Y eso se está viendo con todos los ensayos, la forma de trabajar en la que es también un caballero de una amabilidad tremenda, y entonces pues sabe muy bien conectar con cada uno con mucho respeto, y entonces eso hace que ponga en orden todo de una forma tremenda. No es solo simplemente el momento de música, de expresión, sino realmente el construir unas bases como para que vayan mejorando y mejorando y mejorando, y eso se va a ver también con los directores invitados, porque eso crea una base de la que luego es mucho más fácil desarrollar otro tipo de cosas. Él va a compaginar ser director titular de la Hostil con ser también director de la Orquesta de Estado de Sao Paulo en Brasil, y hasta el año que viene seguirá también en la Orquesta de Utah en Estados Unidos. ¿Eso es fácil de compaginar? Logísticamente, ¿cómo va a ser posible? Es dificilísimo, yo no sé cómo lo hace, ¿no? Pero sí que puede. Yo veo que es una persona muy centrada. Realmente cuando está aquí está dando el 100%, cuando hablamos luego preparando las siguientes temporadas, pues también está completamente concentrado. Es como que parece como si estuviese 100% centrado con esto, pero estoy seguro que si preguntamos a los de Utah o Sao Paulo, con los que nos llevamos fenomenal, también siente lo mismo. Es una persona muy metódica, muy centrada, y lleva haciendo esto muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, él lleva en Utah, que ahora termina en junio, 14 años, y lo compaginaba ya con Sao Paulo antes. Y antes pues también estuvo con la BBC de Gales, con Nagoya, principal invitado a la Filarmónica de Seúl, o sea, pesos pesados, ¿no? Y vamos, todas las orquestas han querido renovarles hasta que él ha dicho que la temporada, o sea, que su periodo allí pues ya ha concluido, ¿no?
y me contaba que, por ejemplo, ahora en Utah, después de 14 años, lo difícil que no es hartarse de un director en 14 años, pues quieren que siga, lo que pasa es que le ha dicho que ya es suficiente, y en Sao Paulo, bueno, también están realmente intentando agarrarlo todo lo que pueden, porque es que es una maravilla. Eso es entre tú y yo, solo entre tú y yo. Esa imagen, iba a decir literaria o cinematográfica, de que los directores de orquesta son muy difíciles de trato, que tienen mucho carácter. Por tu experiencia, ¿eso es así? Algunos sí, algunos son realmente difíciles, pero él en concreto es una maravilla. De hecho, bueno, una pequeña anécdota es que cuando una de las 2 veces que vino aquí, antes como director invitado se le perdió el pasaporte con el visado americano y justo después de dirigirnos a nosotros se iba con una orquesta importantísima en Estados Unidos y básicamente el habérsele perdido el pasaporte implicaba que no iba a poder entrar en Estados Unidos. Y durante toda la semana mantuvo una calma tremenda, solucionó todo el problema y aquí ni siquiera se notó que estaba teniendo un problema tan gordo porque estaba concentradísimo, dando el 100% y realmente en ese momento nos dimos cuenta que era una persona tan estable, que es que el incorporarlo al equipo... Un profesional, ¿no? Claro, que podía dar una estabilidad tremenda. Este tipo de cosas parecen tonterías, pero son muy importantes, el tener esas capacidades humanas más allá del método de trabajo y la musicalidad y del estatus que te da el tener a alguien consolidado, ¿no? Usted llegó hace año y medio como gerente de la Hostil aquí en Castilla y León. Se encontró ya el 30 aniversario, me imagino que tuvo que ponerse a trabajar muy duro. Yo no sé si le ha dado tiempo ya a marcar su impronta como gerente y cuál sería además. Bueno, la verdad es que cuando yo llegué en abril, las temporadas se estructuraban por trimestres, ¿no? Y entonces yo en abril, la verdad es que la pequeña temporada de septiembre a diciembre la armé yo ya, o sea que no estaba eso montado todavía y después la otra de enero a junio pues lo pude hacer con un poquito más de tiempo. Normalmente siempre se trabaja en las temporadas como con unos 18 meses de antelación y yo incorporándome en abril me encontré con que en septiembre tenía que poner una temporada que efectivamente tenía muchísimos huecos, el 80% del esquema estaba vacío. Entonces yo siento que dejé ya una especie de huella desde la primera temporada de septiembre a diciembre de 2021 y sobre todo yo creo que hay distintas fases, no se puede decir que esta es la huella y ya está, sino que hay que adaptarse a distintos momentos de la orquesta. En ese momento estábamos en un proceso de búsqueda de titularidad. Entonces yo vengo de una agencia artística y conozco muy bien cómo funciona todo ese entorno, que realmente es lo que hace que te permita contratar a directores. Y entonces estuve las primeras 2 semanas, fue la locura tremenda porque llamé como a 40 agencias o más, recopilamos una lista de posibles personas con disponibilidad como de 400 nombres y después ahí fuimos perfilando un poco qué es lo que queríamos. Ya se fue filtrando, al final se acabaron invitando pues como entre 15 y 20, algunos se cayeron entre medias porque claro, el director es muy bueno, pues es muy competitivo, tienes que estar intentando adelantarte a otras orquestas y muchos de ellos cuando ya vinieron pues quizá ya habían firmado con otra orquesta y claro, incluso tenemos personas que nos encantaban, realmente un consenso casi absoluto con la orquesta y al final no los conseguimos. Y de hecho el público pues sabrá que había varios nombres que se estaban barajando que realmente eran muy queridos y se intentó, pero simplemente... Es complicado el mundo de los fichajes, ¿no? Desde luego. ¿No? Simplemente es cuestión de tiempos, es que no caímos en el momento adecuado, pero bueno, de todas formas con Thierry Fischer pues sí que lo conseguimos y de hecho yo una de las muchas estrategias que implementé a la hora de iniciar ese proceso es ver que las orquestas americanas estaban sufriendo un momento pues muy inestable por la pandemia, porque ellos tienen menos apoyo público de las instituciones públicas y entonces la pandemia realmente les ha pegado muy fuerte y entonces una de las cuestiones principales como para conseguir a alguien que en otro contexto hubiese sido imposible conseguir es ver directores con titularidades en Estados Unidos que quizá quisieran tener el apoyo
de una orquesta pública europea. Y en ese sentido somos unos privilegiados por tener ese apoyo público en España, tanto de las orquestas como de otras iniciativas culturales. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Es decir, pues por ejemplo, el proceso administrativo pues es como cualquier otra cosa, pues muy engorroso, hace que vayamos más lentos. O sea, otras orquestas que por ejemplo en Reino Unido o en Gran Bretaña o en Estados Unidos, pues ellos pueden ir mucho más rápido, por eso las giras las montan rapidísimo, los proyectos los montan rapidísimo, y por eso tienen un perfil de giras internacionales tremendo, que nosotros vamos mucho más lentos, pero aún así con la voluntad y con la perseverancia pues podemos acercarnos. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta más, pero por otro lado pues también en momentos de crisis y demás pues tenemos mucho más respaldo, y entonces también eso fortalece las instituciones públicas como el sentido de comunidad. Realmente sí que somos de Castilla y León porque es que lo estamos pagando todos, y entonces nos podemos sentir orgullosos realmente. Una orquesta británica pues quizá tiene un apoyo mínimo del 13%, algo así, de las instituciones públicas, y entonces pues quizá representa menos a su sociedad, ¿no? Tiene que hacer otro tipo de actividades para ver que realmente les pertenece a ellos. Eso también se gana no solo por la financiación, porque obviamente eso es una cosa como muy práctica, pero se gana con las acciones, se gana con acercar al público, con darles programas que a ellos les representan, y después también seguir fomentando la educación, el acercarnos realmente a la sociedad. En ese sentido, Jesús, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, una de las características es que se adapta a formatos diversos, precisamente para llegar a más públicos. ¿Es fácil a día de hoy enganchar sobre todo a los más jóvenes? Bueno, es verdad que la experiencia del concierto es pues estar sentado sin moverse 30-40 minutos, un descansito y otros 30-40 minutos también sentado sin hablar y sin moverse. Y entonces obviamente las nuevas generaciones, en las cuales yo me incluyo también, con Instagram, que es solo 15 segundos de atención, después pasas a otra cosa y demás. La rapidez, ¿no? Claro, es todo como mucho más superficial y y no estamos acostumbrados. Incluso la gente cada vez lee menos porque no están acostumbrados a tener la atención centrada en la misma cosa todo el tiempo, y entonces pues es como un poco artesanal se está volviendo esto, porque estamos teniendo la misma experiencia que hace 150 años cuando se escribieron todas estas maravillas. Pero bueno, también tiene 150 años y si no más, pues el legado artístico. La Catedral de Burgos tiene 800 años y es lo que es, al igual que una sinfonía de Brahms es lo que es, y entonces pues nosotros tenemos que tener la sensibilidad como para adaptarnos a ese proceso que es artesanal y que no podemos cambiarlo, y porque efectivamente representa una cosa que está escrita, y si no seguimos manteniéndola viva se muere, se queda en una partitura blanca con puntitos negros que no quiere decir nada. Entonces necesitamos que ese ritual, que es tan bonito y que representa cosas tan profundas que tenemos todos dentro y que nos eleva mucho más allá de la trivialidad del día a día, ¿no? Entonces, pues eso hay que mantenerlo vivo sin duda. Y entonces, claro, al no haber una optimización de inventar una máquina que lo hace más rápido o algo así, pues obviamente necesita mucho apoyo pues, público, al igual que los monumentos, para mantenerlo en existencia. Durante muchos años la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, sus músicos eran fundamentalmente extranjeros, procedían de otros países. Parece que eso ya se está equilibrando. Aún así, le pregunto, ¿hay un déficit de músicos en nuestra comunidad en España? Bueno, a ver, en Castilla y León y en España hay unos músicos tremendos. Si uno mira las grandes orquestas de jóvenes, por ejemplo, la Orquesta Mahler o la Orquesta de la Unión Europea, es que casi la mitad de la plantilla son músicos españoles, cuando antiguamente en los orígenes de estas orquestas pues quizá había 2 o 3 excepciones que eran españoles y el resto eran de otros países, de Alemania, de Reino Unido y tal, pero ahora realmente el nivel ha subido tantísimo y ha sido gracias a toda esta migración, digamos, todos estos músicos que acogimos hace 30 años, que hizo que esa tradición que aquí no era tan fuerte, pues que tomase un peso tremendo, ¿no? Y entonces ahora, pues ya en la segunda o tercera generación después de esto, en cuanto a escuela, y se ve que aquí hay muchísimo talento, y por eso también se ve que las nuevas plazas que se van ofertando normalmente las ganan españoles, obviamente, o sea, con todo este tema, si son españoles, pues mejor, nos alegramos porque les apoyamos a los nuestros y demás, pero siempre buscamos lo mejor a nivel
cualitativo, porque también la excelencia es una cosa muy, muy importante. Pero vamos, que vemos que muchas veces los mejores, los que ganan, son efectivamente españoles, y cada vez las orquestas españolas se están españolizando más, lo cual se ve que hemos hecho algo bien y que hemos creado escuelas y que el nivel ha subido. Aunque Fischer acaba de aterrizar, yo no sé si nos puede contar algún proyecto nuevo, algún encargo así previsto en breve, alguna novedad. Bueno, la verdad es que es todavía un poquito pronto para decir. Si decíamos que la orquesta estaba en una época dorada, en los próximos meses va a haber unas cuantas noticias que van a suponer que es que realmente no hay precedentes en el tipo de actividad que vamos a hacer. Todavía no puedo adelantar nada, van a venir esas noticias. Pero realmente creo que todo nuestro público puede esperar con impaciencia lo que va a ser. Lo que sí que puedo decir ahora es que de momento es un tanteo del terreno de cuáles son las capacidades de la orquesta. Durante esta temporada ha sido muy difícil conseguir 6 semanas para Fischer, porque claro, es un director que puede dirigir, pues básicamente puede elegir cada semana 2 o 3 sitios, ¿no? Entonces elige la orquesta que más le motiva o la que más le interesa, ¿no? Es una persona que si quiere puede tener la agenda llena 3-4 veces, ¿no? Y entonces ya el que nos haya dedicado con tan poquito tiempo 6 semanas está fenomenal, porque en esas 6 semanas lo que vamos a hacer es explorar repertorio variado, para ver qué es lo que puede hacer la orquesta, con qué reacciona mejor, con qué reacciona de una forma que necesita un poquito mejorar y demás. Y entonces a partir de ahí vamos a desarrollar, ¿no? de potenciar los puntos fuertes y también desarrollar los puntos todavía pendientes, ¿no? Y entonces simplemente puedo decir que esta temporada vamos a presentar un poquito de todo. Y a partir de la siguiente ya se van a ver cosas que estratégicamente pues que son tremendas y que se pueden hacer simplemente pues porque estamos ahora como en otra liga. El estatus de él como titular y Elim Chan y Vasily Petrenko como asociado pues nos sitúa en una posición que ninguna otra orquesta española tiene, y que a nivel internacional pues el caso de la Filarmónica de la BBC que contaba antes, ¿no? que dicen, pero ¿cómo conseguís a esta gente? ¿No? Porque tampoco tenemos más dinero que ellos, es simplemente cuestión de ser muy ambiciosos de una forma sana y saber qué botones tocar, ¿no? Una cuestión de prioridades, como se llama este programa. Exactamente, sí. Pues Jesús Herrera, gracias por atendernos aquí en esta maravillosa sala de cámara. Estaremos muy pendientes de las novedades y también de ese sello personal que seguramente marque en breve el nuevo director titular. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.